Entonces, qué bueno, entonces, a ver si hay alguna otra pregunta o comentario por aquí, mucho mejor. Bueno, dice que hay muchos micrófonos abiertos. No, gracias por la pregunta. Los requisitos para el diplomado en realidad no es ningún requisito, es cualquier persona que quiera estudiar, lo puede estudiar, porque este diplomado de acompañamiento espiritual y reconciliación personal es para cualquier persona, un seminarista, una religiosa, un laico comprometido, ¿no? Y esto lo hemos lanzado en abril del año pasado y la verdad se han inscrito muchísimas personas, ¿no? Entonces, y ahora estamos haciendo esta oferta con el tercer seminario de psicología y vida cristiana. Así que bueno, vamos a continuar. Listo. Hoy en día es bastante común que luego de 10 o 15 años de vida consagrada o sacerdotal, hay quienes puedan estar percibiendo claramente ciertos rasgos disfuncionales de su personalidad, temas de pronto pocos trabajados en la formación, ¿no? Esto a veces se habla de esto de pronto a veces en la famosa edad mediana, ¿no? Donde de pronto alguna gente se cansan de la vida consagrada y se van y hay deserciones. Pero en realidad yo diría que eh, en todos los momentos y en todas las etapas de nuestra vida necesitamos no solamente tener una vida espiritual y una vida de oración intensa, sino también un trabajo interior, ¿no? Necesitamos un trabajo personal, ¿no? Y obviamente, si yo no trabajo en mí mismo y ya voy entrando a una edad más madura o incluso a la vejez, obviamente en esa adultez, en esa vejez o como le llamemos, se va a ir notando, digamos, si yo pues resolví problemas de mi psicología, como dice acá, en rasgos disfuncionales, o si estoy viviendo no la virtud. Entonces, creo que es importante el tema, digamos, de insistir en la vivencia de las virtudes, pero también en el trabajo psicológico, porque siempre se puede mejorar, siempre se puede cambiar, ¿no? Además, desde la extremidad católica, que siempre estamos con la gracia de Dios. Entonces, hay personas que en algunos momentos se pueden aislar, ¿no? Y frente a ese aislamiento, eh, podrían estar fugando de la realidad a través de la pornografía, el autoerotismo, el sexo ocasional, incluso relaciones sentimentales permanentes, ¿no? Entonces, cuando vemos que sucede esto en la vida consagrada, y obviamente es una infidelidad a los votos, y desde nuestra moral decimos que es un pecado, pero claro, nosotros desde lo psicológico tratamos de encontrarle alguna respuesta y alguna solución, porque no es necesariamente que la persona no tenga vocación o no esté llamada, o no es necesariamente que la persona se tenga que ir de la comunidad, pero la persona necesita trabajar en sí mismo, ¿no? Por lo que voy a ir explicando a lo largo de la conferencia. Otro tema importante, esto es como una introducción para luego plantear ya cosas, soluciones concretas, ¿no? Porque la charla se llama Desafíos psicoespirituales, ¿no? Entonces, aquí nos vemos un desafío, digamos, podríamos decir, bueno, entender qué nos está pasando, entender qué nos está sucediendo, entender qué nos está pasando psicoespiritualmente, entender si estamos maduros o no, que siempre podemos madurar, porque a veces nosotros arrastramos heridas afectivas, eh, arrastramos, digamos, problemas no trabajados, ¿no? Entonces, eso nos puede llevar a aislarnos, ¿no? Y a refugiarnos de pronto en lo sexual. Otro tema que se nos plantea, digamos, como un desafío es el activismo. ¿Qué cosa es el activismo? Es la búsqueda de hacer por hacer, antes que el ser.
Eso es un problema a enfrentar. Creo que normalmente el hacer por hacer se convierte en una evasión de la realidad a través pues, de agendas repletas de actividades pastorales que son necesarias, que son importantes, obviamente, donde de pronto no se encuentran espacios intensos y cotidianos para la oración, o simplemente vamos a la capilla con toda la comunidad, ¿no? Y estamos ahí de pronto durmiéndonos, de pronto desconcentrados, de pronto cansados, y no hay de pronto un espacio intenso que nos renueve, ¿no? O un espacio de descanso, de compartir comunitario. Entonces, el riesgo, y como yo les decía, yo tengo 40 años en mi comunidad, vivo hace 40 años, entre los 18 años, así que yo vivo muchas de las cosas y he experimentado y he escuchado de primera mano lo que estoy diciendo. O sea, a mí no me lo han contado, no me pasó una película, yo lo vivo todos los días. Entonces puede ser que nos volvamos funcionarios del apostolado o funcionarias del apostolado o incluso profesionales de lo sagrado. Y ahí hay que tener cuidado, mis queridos hermanos y hermanas. A veces yo he ido a conventos, monasterios, donde las hermanas que están ahí trabajan más que cualquier panadero o panadero de cualquier panadería de la ciudad. ¿No? Claro, entonces a veces la excusa, ¿cuál es? La excusa, y puede ser, digamos, no solamente siendo excusa, sino una razón, es que necesitamos, pues, pagar todas las pensiones y toda la seguridad social y el seguro médico de todas las hermanas, que son, no sé, 20, que son 30, que son 40. Obviamente hay una necesidad económica. Pero entonces ahí hay que realizar los superiores no la tienen fácil porque hay que realizar un trabajo, una armonía, una integración entre el apostolado, la oración, el descanso, la vida comunitaria, para evitar que nos convertamos en unos profesionales de lo sagrado, en unos funcionarios del apostolado, porque si algo nos distingue a nosotros como consagrados, como religiosos, es nuestra vida entregada a la oración, nuestra vida entregada al apostolado, pero lo que sustenta el apostolado, sabemos bien todos, es esa vida comunitaria, esa vida de oración, ¿no? Ese contacto personal con el Señor. No digo que los laicos no estén cerca del Señor, no digo que los laicos no hacen oración, no, simplemente nosotros tenemos un llamado, tenemos una vocación, no es ni mejor ni peor, simplemente que yo he renunciado a tener familia, a tener mujer, a tener hijos, a tener esposo, para estar todo el tiempo entregado a la misión, pero esa entrega a la misión implica un contacto personal con el Señor permanente, diario, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, aquí hay que realizar en nuestras comunidades ese equilibrio, ¿no? Para no caer en el activismo. Puede ser entonces que estemos en un círculo vicioso, ¿no? Estamos sobrecargados de actividades, y esa sobrecarga de actividades nos produce evasión de la realidad, fuga, poco contacto con nosotros, y la vida comunitaria. Hay problemas comunitarios, ¿no? Que a veces no se resuelven. La psicología femenina, digamos, y eso no es una frase machista ni nada, sino simplemente es una constatación. La mujer, por ser afectiva, emocional, detallista, no, a veces tiene desafíos y retos importantes en la vida comunitaria ahora, ¿no? Los hombres, los varones, por nuestra psicología, a veces nos tendemos a aislar, a reprimir, a evadir, a inhibir. No digo que esté bien, digo simplemente que nosotros la vida comunitaria, los varones, la llevamos de manera diferente. Entonces, simplemente hay que resolver esos temas, ¿no? A veces también enfrentamos diferencias de edades, ¿no? Muchas hermanas de más de 60, 70 años y unas pocas de 30, 40 años, de 25, ¿no? Entonces ahí también hay un reto. Entonces, este círculo vicioso de sobrecarga de actividades, evadimos la realidad,
¿Cómo? Con más actividades. Estamos dando vueltas, estamos dando vueltas. Y de pronto no nos estamos dedicando a lo fundamental, que es encontrarme conmigo, que es trabajar por mí mismo, por mi reconciliación personal, por mi virtud, estar cerca del Señor, ¿no? Y estando cerca del Señor, estoy cerca de mí mismo. Entonces es importante. Después de los 40 años, todos comenzamos a sentir cierta fragilidad física, presbicia, gordura, sobrepeso. Puede ser que las fuerzas físicas comiencen a decaer, aunque algunos podemos ser más fuertes, ser más resilientes, pero en general hay un decaimiento, ¿no? Todo esto hace parte de nuestra vida. Entonces, frente a esto, voy a comenzar, frente a no voy a decir un diagnóstico porque sería muy ambicioso, simplemente frente a dos o tres problemas que he señalado, ¿cierto? Como puede ser la evasión de la realidad, la fuga, o como puede ser el activismo también como otra manera de evadir la realidad, ¿no? La evasión de la realidad, la fuga a través de lo sexual, ¿no? O a través del activismo pastoral, podríamos decir, ¿no? Entonces, frente a todo esto, voy a plantear yo algunas claves psicoespirituales para responder al instante presente, ¿no? Para responder al aquí y ahora. El padre Jack Philip, en su libro La libertad interior, y creo que en el capítulo 3 desarrolla de una manera hermosa lo que es el instante presente, ¿no? Y él dice, hay que vivir el instante presente en Dios, con Jesucristo, ¿no? Entonces, él estuvo aquí, lastimosamente, pues se nos cayó el año pasado, pero en la comunidad, pues tuvimos la bendición de no tenerlo 5 días, sino 15, y lo cuidamos, y bueno, y ganamos un gran amigo. Pero entonces, justo nosotros en Arete estábamos hablando de ese tema tan controvertido como el mindfulness, sobre todo en ámbitos católicos, y nos pusimos a leer lo que dice el padre Jack Philip del instante presente. Y justo yo bajé, y el padre salió a almorzar con nosotros. Y yo le pregunté sobre esto del instante presente y estuvimos hablando un momentico, ¿no? Y esto del instante presente, que también que para el mindfulness es la conciencia plena, por ejemplo, esto es mucho más rico y esto no lo inventó el mindfulness ni la psicología contemporánea, el instante presente en Dios, ¿no? Es muy importante porque a veces yo vivo en el pasado deprimido o vivo ansioso pensando en un futuro que no llega. Entonces voy a dar algunas claves. Primera clave, cultivar las tres dimensiones de la persona. Si le están tomando nota o si van a tomar una foto ahí, igual nosotros después les podemos mandar la grabación de la charla con mucho gusto, va a ser muy bueno. Cultivar las tres dimensiones de la persona, la dimensión biológica, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Hay que crecer, hay que avanzar, hay que educar. Entonces lo espiritual de pronto lo tenemos claro, ¿no? Los sacramentos, la oración, la consejería espiritual, los ejercicios espirituales eh, anuales, los retiros mensuales, y claro, hay que tratar, digamos, de que esa vida espiritual efectivamente impacte en nuestras vidas, en la vida de los hermanos, que no sea solamente por cumplir, sino que realmente nos estemos encontrando con el Señor y estemos abiertos al Espíritu diariamente, ¿no? Cotidianamente. La dimensión psicológica también es fundamental. Y la vida consagrada no es que no se hagan esfuerzos. Yo tengo 15 años de psicólogo y yo he trabajado con muchas comunidades y trabajo con muchas comunidades, dando charlas, talleres, terapias psicológicas como centro de etcétera. La dimensión psicológica es esa parte emocional, esa parte sentimental, de donde también están las cogniciones. Entonces, hoy en día, la dimensión psicológica, trabajarla es muy importante, porque a veces hay heridas afectivas, hay situaciones del pasado, o tengo yo rasgos de mi personalidad que hay que trabajar y que de pronto yo voy a tener que trabajar toda mi vida. Por ejemplo, Intenté, pero eh, por, ej- vuelvo por a intentar. ejemplo, la ira. Yo puedo tener una tendencia a enojarme, a ser iracundo, que puede ser inclusive biológico, porque de pronto uno de mis padres es así.
Entonces es algo que yo voy a tener que tratar de entender, de sanar, de reconciliar, de trabajar. Hay que cultivar el área psicológica siempre, lo mismo que el área biológica. Y además, mis queridos hermanos, porque todo esto está unido, somos una unidad inseparable. Cuando yo siento ansiedad, ¿no es cierto? La ansiedad se genera en el cerebro límbico, en el sistema límbico, ¿no? En el cerebro. Y de ahí se manda una orden a las glándulas suprarrenales y se genera una hormona, un neurotransmisor que se llama el cortisol. Y el cortisol va a ir por todo el cuerpo. Entonces, miren cómo ahí hay una integración entre lo psicológico y lo biológico. Hoy en día se está hablando de que el 80% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, son emocionales, ¿no? Claro, en algunas no queda claro, pero sin embargo yo voy al médico, yo voy al médico, yo voy al médico, y ninguno sabe qué tengo. Y me dicen, mira, desde lo biológico no tiene nada. Probemos desde lo psicológico, probemos desde lo emocional. Entonces, estas tres dimensiones de la persona me hacen a mí una unidad inseparable. Por ejemplo, el tema de la ansiedad. Yo puedo hacer respiración diafragmática, yo puedo hacer cardiovasculares todos los días, sí, pero también un medio muy potente, ¿no es cierto?, para encontrar paz interior es la oración, es centrarme en Jesucristo. Entonces se trata de que yo pueda decir, bueno, a ver, para manejar mi ansiedad, ¿cómo hago yo? Desde lo biológico, voy a hacer cardiovasculares todos los días, 5 días a la semana, 30 minutos. Voy a hacer respiración diafragmática, esto es desde lo biológico. Desde lo espiritual, voy a hacer una oración de paz interior, 10 minutos en el Santísimo, por decir algo, o el rosario diario, eso me da paz. Y desde lo psicológico, yo puedo decir, bueno, voy a hacer ejercicios para contactarme con esa ansiedad, ¿no? En el momento que me da, y voy a tratar de conectarme con mi historia, ¿no? Hacer como un reprocesamiento emocional. Miren cómo entonces una problemática llamada ansiedad, estoy poniendo siempre un ejemplo, se puede trabajar desde las tres dimensiones. Entonces, eso es en parte que hacemos en el centro de arte. Somos unidad biopsicoespiritual, entonces insisto en que hay que cultivar esas tres dimensiones. Además, mis queridos hermanos, no solamente hay que cultivar esas tres dimensiones, sino que hay que cultivar las tres facultades del ser humano. La inteligencia o razón, la afectividad y la voluntad. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es donde están las ideas, los pensamientos, las creencias, ¿no? ¿Qué cosa es la afectividad? La afectividad es donde están las emociones, los sentimientos. La afectividad es esa capacidad de resonar interiormente. ¿Y qué cosa es la voluntad? La voluntad es la capacidad de obrar, la capacidad de hacer cosas. Entonces, el problema, queridos amigos, es que muchas veces mi inteligencia va por un lado, mi manera de pensar va por un lado, mis emociones van por otro lado y mi voluntad va por otro lado. Lo ideal aquí, y desde la tradición católica, es que yo aprenda a pensar, sentir y actuar como Jesucristo. Algunas espiritualidades hablan de la fe en la mente, fe en el corazón, fe en la inteligencia, afectividad y voluntad. No todo se resuelve desde la razón, porque si todo se resolviera desde la razón, pues el mundo sería perfecto, que todos nos programaríamos, ¿no es cierto? Y quedaríamos listos. El punto y lo importante dentro de todo esto es que tenemos emociones, tenemos sentimientos y hay que validar esas emociones y hay que validar esos sentimientos. No hay que taparlos, no hay que ocultarlos, no hay que reprimirlos, hay que integrarlos en nuestra vida, hay que conocerlos, hay que invitar a los hermanos, a las hermanas a que vivan un proceso de madurez efectiva. Y no todo se resuelve tampoco con las acciones, no todo se resuelve con la voluntad. ¿No? Yo puedo estar deprimido y puedo no querer estar deprimido, pero lastimosamente ya me vi. Y por más que yo no quiera estar deprimido, de pronto ya estoy enfermo.
que la depresión es una enfermedad psicológica o psiquiátrica, es una patología. Sin embargo, digamos, no hay que reducir la realidad de la persona a lo afectivo o a lo volitivo o a lo racional. Somos una unidad inseparable y cada una es importante, ¿no? La afectividad hoy por hoy es fundamental. Viste en su unidad e integración con la inteligencia e incluso con la dimensión física. Hay que buscar las ayudas pertinentes, el consejero espiritual, el psicólogo clínico, el médico, el psiquiatra. ¿Quién es primero o qué es primero? ¿No? Mm, hay hermanos o hermanas o hay personas en el mundo, en la sociedad, que todavía siguen afirmando que los psicólogos aquí al psicólogo somos locos. A mí me parece, digamos, que el comentario en pleno siglo XXI ya es un poquito ignorante, por decirlo de alguna manera, o para plantearlo de otra manera, es que es también creo que es una manera de evadir la realidad. Muchas veces a todos nos cuesta o nos puede costar aceptar que tenemos un problema y que ante un problema necesitamos una ayuda, ¿no? Entonces tenemos miedo de ir al psicólogo clínico, ¿no? O tenemos miedo de ir al psiquiatra. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo les sugeriría a mis queridos amigos, hermanos y hermanas? Que primero vayamos a un psicólogo clínico. ¿Quién es el psicólogo clínico? El psicólogo experto en hacer diagnósticos y planes de tratamiento. En el Centro Arete, por ejemplo, somos expertos en eso. Yo soy un psicólogo clínico. Yo desde 2015 vengo atendiendo personas y cada vez, gracias a Dios, voy atendiendo más. Entonces, claro, yo estudié una maestría en psicología clínica, y además, como yo veo consultantes, veo por lo menos 5 al día, veo 6, veo 8, así, uno va aprendiendo cada vez más y cada vez más. Entonces, la recomendación, si tú te sientes medio deprimido, si tú no sabes qué estás sintiendo, si sientes un poquito de ansiedad, un poquito de pereza, ir al psicólogo clínico. Tú llegas con tu motivo de consulta y le dices, doctor, psicólogo, siento esto, esto, esto. Entonces, con él, en 2 o 3 sesiones, hacen una evaluación y él hace una hipótesis diagnóstica. Si él necesita que tú vayas al psiquiatra, él te lo va a decir. A veces, por ejemplo, el otro día atendí una chica, una laica, que viene por compras compulsivas en un casino, pero resulta que lo que le detonó, lo que le ha detonado eso de ahí, eh, es la muerte de un familiar. Entonces, algo se detonó ahí. Entonces, yo la primera sesión le hice la terapia MDR para sanar esa herida, ¿no? Y a la segunda sesión, yo me fui de vacaciones cuando vino a la segunda sesión y lo peor. Entonces le dije, necesitamos farmacología. ¿Para qué? Para que te tranquilices, porque estás muy ansiosa y esa ansiedad te está llevando a que vayas al casino, estés gastando mucha plata. Entonces yo le decía, vamos a manejar la ansiedad, vamos a hacer que esto no se vuelva una adicción, pero se necesita medicación. Lastimosamente, lastimosamente, en nuestros sistemas de salud primero nos mandan al psiquiatra. ¿Para qué? Para vender pastillas, para vender pastas. Nuestros sistemas de salud no te mandan primero al psicólogo. Es más, los sistemas de salud gastan más en psiquiatras que en psicólogos. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Tú vas al psiquiatra y el psiquiatra, ¿qué va a hacer? El psiquiatra siempre va a mandar medicinas. Eso es lo que hace un psiquiatra en 18 minutos de cita contigo. Pero tú podrías haber manejado esa ansiedad, ese pánico, esas obsesiones de pronto con herramientas terapéuticas que te le da el psicólogo. Pero lastimosamente, ¿no? Nuestro sistema de salud no te da la oportunidad de ir muchas veces a la psicoterapia psicológica. Entonces, lo que sufren son las personas que no pueden pagar un psicólogo clínico privada, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, este es un tema importante, ¿no?
Entonces, yo tengo mi consejero, puedo tener mi terapeuta, y tengo un médico de cabecera y por si no necesito un psiquiatra. Y se genera un equipo donde yo voy avanzando cada vez más en la solución de mis problemas. Muy bien, entonces ahora sí, después de esto, no sé si acá había por aquí, ¿qué es el autorotismo? ¿Cuál es el Alberto, autorotismo? Habla con la hermana Santa Patricia del monasterio de San Damián en Calarcá, Quindío. Mi Ujú. pregunta es la siguiente. Yo, por ejemplo, si soy de mal genio, sí, un temperamento así fuertecito, entonces ese temperamento, ese mal genio, en ocasiones viene, puede ser producido de pronto, o sea, esa es como la inquietud que yo tengo, ¿sí? Puede ser algo genético, puede ser algo psicológico, puede ser como de la persona en sí, o eso puede ser una herida del pasado, esa inquietud pues como que tengo en estos momentos. Sí, hermano, ahí me escuchan bien, ¿no? Listo, voy a responder. En realidad son varias cosas. Yo diría que el temperamento es importante, porque hay personas que son de temperamento más emocionales, ¿no? O que son más impulsivas, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo otro, hermana, también es que yo aprendo eso. Es decir, si mi madre es una mujer temperamental, es una mujer de pronto irascible, ¿no es cierto? Yo también, desde niño y desde adolescente, puedo haber aprendido a ser. Ahí se me está escuchando o te está silenciado. A ver, sí, 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 te escuchamos. ahí me escuchan, ¿no? Sí, Listo. Entonces, yo puedo aprender a ser irascible porque si a mí de niño me han agredido, porque por tener una mamá que comete abuso emocional, nosotros no vamos a jugar a nuestros padres porque nuestros padres han hecho lo mejor que han podido con nosotros y nos han querido, y nos han amado, pero eso no quiere decir que no hayan cometido errores. Entonces, yo eso le digo siempre a mi consultante. Acá no juzgo yo a tu papá. Acá yo veo cómo actuó él para que tú veas eh, cómo, cómo, para que tú veas cómo te puede haber afectado eso, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo, entonces, si mi madre es agresiva, entonces yo aprendo, ¿no es cierto?, a ser agresivo e incluso esa es mi manera de defenderme, siendo iracundo. Entonces ahí es muy importante revisar el temperamento y revisar el tipo de relación que tuve yo con mi mamá, con mi papá, ¿no? Entonces, ahí, ahora más adelante creo que vamos a hablar un poquito de lo que es el apego, de lo que es la relación afectiva, ¿no? Con el papá o la mamá. Bueno, entonces aquí dice que tengamos paciencia, sí. Dice, pienso que desde el vientre materno y desde la concepción hay heridas que hay que sanar, las cadenas de nuestros antepasados. Sí, o sea, puede ser que efectivamente, cuando yo por ejemplo, voy a decir, yo me cruzo con un hermano y me enojo y le alzo la voz, pero si yo me conecto con eso que sucedió, y hago un floteo hacia atrás y le digo a mi cerebro que se vaya a otra situación más lejana de mi historia, probablemente encuentre una causa. Que a los 15 años mi mamá me trató así, pero si le digo a mi cerebro que se vaya más atrás, probablemente encuentre una situación donde mi mamá me pegó a los 6 o 7 años. Entonces, efectivamente, eso está en nuestra historia, eso está en nuestras heridas afectivas, pero la propuesta del Centro Arete es sanar heridas afectivas, pero sanar tus heridas,
porque yo no puedo sanar las heridas de tu mamá, de tu papá, de tu abuelita, que de pronto ya están descansando frente al Señor, ¿no? Entonces, lo importante es adelantar un proceso terapéutico de conocimiento personal, ¿no? Donde yo vaya avanzando en conocimiento, decir, ya, bueno, este es mi temperamento, este es mi carácter, esta es mi personalidad, estos son los esquemas disfuncionales que yo tengo, este es el tipo de apego que yo tengo, entonces yo voy armando mi propio rompecabezas y todo de cara frente al Señor. Ahí hay que evitar el psicologismo, pero también el espiritualismo, porque digamos, si todo se resuelve por lo espiritual, entre comillas, entonces eh, ya no necesitamos de psicólogos, ya no necesitamos de esto, pero todos sabemos que existen estas tres dimensiones, que cada una es importante y que lo ideal, digamos, es cultivarlas, ¿no? Como he ido diciendo. Muy bien, no sé, creo que nadie más va a preguntar. Humberto, buenos Y voy días. Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, Eh, sí, te escucho. Muy bien. Yo soy el hermano Juan Diego, los Carmelitas Contemplativos. Con respecto a este tema y la importancia de los procesos psicológicos en distintos procesos formativos y personales, ¿qué estrategias se podrían implementar para generar una mayor concientización a nivel comunitario de la importancia del trabajo psicológico, ya que yo personalmente percibo que hay cierta resistencia de las comunidades a abrirse a este tipo de procesos? Entonces, vos desde tu experiencia, ya que estamos varias comunidades conectadas, eh, ¿qué palabra nos podrías dar sobre esto? Que a mí me parece muy importante. Sí, gracias, hermano, muchas gracias. Mira, yo creo que cada comunidad debería tener un programa de madurez afectiva y sexual, ¿no? Yo en mi comunidad, que es el Sodalicio de Vida Cristiana, hemos implementado un programa piloto y ese programa nosotros se lo hemos compartido a la Federación de Clarisas de Colombia vía online. Se lo hemos compartido durante un año en clases de hora y media. En el caso de mis hermanos ha sido diferente. Nosotros tenemos aspirantes externos, ¿no? Entonces les doy vía online 18 horas del primer nivel. Ahora he viajado yo a Ecuador para trabajar con los postulantes, voy a ir 2 veces al año. Entonces ahí con ellos ya he trabajado con un segundo nivel, que es el nivel, digamos, de cómo manejar las emociones. Y ahora en septiembre, con el 20, voy a viajar a darle un taller de vías afectivas. ¿Ok? Entonces, ese programa de madurez empieza desde aspirantado, postulantado, ¿no? Y se puede ir logrando eso, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos que, claro, tenemos resistencia y a veces tenemos miedo, porque efectivamente pueden haber psicólogos o que no saben, es decir, no todo el mundo sabe todo lo que debería saber, pero bueno, hay distintos profesionales, no todos saben integrar por la vía consagrada. Y lastimosamente, y eso yo se lo digo mucho a las superidoras, a veces se les manda o se nos manda al psicólogo cuando ya no hay nada que hacer. Una vez yo recibí una hermanita que se sentó ahí y me dijo, no, hermano, en realidad yo he venido aquí porque la superiora me mandaba, pero en realidad yo me quiero ir, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué puedo hacer? Me la mandan más o menos como, me van a disculpar, pero es como para firmar pues, el acta de defunción, y para mí eso es muy triste, eso es muy triste. Entonces, yo creo, sinceramente, que cada comunidad, desde el aspirantado, desde el postulantado, desde el noviciado, hay que introducir estos talleres con objetivos concretos. No simplemente, ya, yo quiero trabajar la escucha empática y contrato a la psicóloga Juanita. Puede ser muy buena y extraordinaria la psicóloga Juanita, pero hay que preguntarle cuáles son sus objetivos, cuáles son sus herramientas, cómo se conecta, cómo se conecta este programa de madurez afectiva y sexual con el resto de la formación.
yo creo que eso es fundamental y clave, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que hay que hacer. Yo a los profesos perpetuos les he dado charlas, ¿no? De 2 horas cada una, podríamos repetir alguna acá o alguna que me quiera contactar con mucho gusto, eh, sobre salud mental. A los periodistas de mi comunidad también les di una charla. A los padres legionarios, el otro día les di también un taller de 4 horas. Eh, 2 comunidades diferentes de franciscanas, además de las clarisas, también les hemos dado talleres. Pero lo importante, claro, porque hay que diferenciar. Una cosa es la formación permanente, que también tendrían que tener un plan como formación permanente, pero otra cosa, a lo que yo estaba haciendo mención, es es hacer un programa para la formación inicial, ¿no? Acá dice, cuando ya no hay nada que hacer, el objetivo es que uno se vaya o que sane o crezca personalmente. Cuando no hay nada que hacer, lo preguntan como pregunta. No, miren, a ver, yo como creo en la gracia de Dios, yo creo que siempre hay algo que hacer, hay que intentar. Yo creo que la idea es que la persona sane, la idea es que la persona crezca, que la persona descubra si ese es su lugar, si ese no es su lugar. Depende, pues, de qué persona estamos hablando, en qué nivel de formación. Pero digamos, yo creo que a la persona siempre hay que brindarle la oportunidad, ¿no? Siempre a la persona hay que decirle, bueno, anda, este es tu consejero, este es tu retiro, este es tu psicólogo. Al psicólogo hay que pedirle plan de tratamiento. Normalmente las comunidades a mí siempre me piden un informe y yo se los doy con mucho gusto. Hay cosas que yo no puedo poner en el informe porque eso son de fuero interno. Y siempre el informe yo se lo mando a la persona, a la hermana. Y ella ya se lo da a la superiora. Y la hermana me dice, sí, ya sabe lo que estoy informando, ¿no? O la persona. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que la persona también tiene que hablar con la verdad y con sinceridad. Tiene que decir, tengo este problema, me está sucediendo esto, ¿no? Bueno, vamos a dar paso a una pregunta más y seguimos. Creo que alguien está levantando la mano, si es que no me equivoco, o si no, seguimos. Sí, Humberto, ¿qué tal? Yo soy hermano de Hola, de la Orden Franciscana Seglar. Mi comunidad son ok. personas casadas, célibes, viudas, de todo. ¿Crees compatible o tienes experiencia de que alguna comunidad de estilo así mixta, ¿no? De distintos estados de vida, aplique este tipo de acompañamiento y formación? Mira, no tengo la experiencia, pero cuando estuvo acá el padre Jacques Philippe, pues que supongo que sabe quién es el padre Jacques Philippe, y él tiene, digamos, esa experiencia, ¿no? Claro que el padre Jacques Philippe, según él nos contó, él vive como en un cenobio, ¿no? Es como el más eremita, digamos, ¿no? Ellos viven como en un convento, por decirlo de alguna manera, me parece que eran 4, ¿no? Pero ellos sí tienen esa experiencia. Mira, yo creo que si eso es de Dios y eso es un carisma reconocido por la iglesia, se puede y se pueden adecuar, digamos, todos estos programas, porque es diferente vivir entre hombres entre mujeres, solamente mujeres, que tener estas experiencias mixtas, ¿no? Eh, yo no le tengo miedo a eso en el sentido de que uno puede decir, ah, bueno, eso es como que es un riesgo, pero miren que los grandes abusos de la iglesia han sido y siguen siendo de hombres que viven solos o en comunidades, ¿no? O mujeres que viven solas, ¿no? Entonces yo no creo que ese sea el problema, digamos, ¿no? Como cuando ahora dicen, no, que quiten el celibato para que ya los curas no sean unos abusadores. Eso dice la prensa laica, eso es una ignorancia total, porque hay gente que no sabe lo que es el celibato, ¿no? Porque siendo que además, sin excusar, digamos, a los abusos que hay, que ha habido y que hay en nuestra iglesia, no estoy excusando, pero uno sabe cuando uno estudia psicología que el 80% de los abusos sexuales están adentro de la familia.
Pero bueno, sí se puede, yo sí, no he tenido esa experiencia, pero creo que es posible adecuar todos esos programas a cualquier realidad. Listo, bueno, muchas gracias. Vamos a hacer otra clase de preguntas, pero vamos a seguir. Bueno, entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros recomendamos? Además de esta pregunta que me hizo el hermano Juan, creo, de la anterior pregunta, hay que reforzar el acompañamiento espiritual y el trabajo psicoespiritual en las distintas etapas de la vida consagrada. Eso ya lo dije. No solamente en la formación inicial, considero que es clave también en la formación permanente. Por ejemplo, bueno, nosotros vamos a sacar un diplomado nuevo que se llama Psicología para los psicólogos desde el 1 de noviembre. Pero además, por ejemplo, hay una comunidad que me ha pedido que les enseñe psicología a sus consejeros espirituales. Entonces les hemos organizado un seminario que se llama Elementos psicológicos fundamentales para el acompañamiento espiritual y le vamos a enseñar. Entonces, volviendo a lo inicial, porque alguien me estaba preguntando por ahí, ¿no? Es que les quise presentar el diplomado que tenemos, que plantea una formación profunda, práctica y no muy extensa, ¿no? De 8 unidades en 10 sesiones, ¿no? Al iniciar hablé de ese diplomado, ¿no es cierto? Quienes quieran tomarlo, bueno, contáctense con el Centro Arete, ¿no? Pero también yo quería aprovechar esta ocasión para invitarlos al Seminario Internacional Psicología y Vida Cristiana del 8 y 9 de septiembre, que también ya lo anuncié. Entonces, miren los charlistas que van a ver aquí. Va a estar el padre Jean-Philippe hablando de la paternidad en el acompañamiento espiritual. Este doctor Cabanés es de Navarra, de Opus Dei, bases antropológicas para el acompañamiento espiritual. ¿Qué es el acompañamiento espiritual? Es el padre legionario, el padre Watt, que es la reconciliación personal, Mónica, que es de ART, dimensión psicológica y salud mental, que es de ART también, la educación de las emociones, una psicóloga peruana. Alejandro Villena es muy importante porque va a hablar de trastorno por comportamiento sexual compulsivo, va a hablar de todo el tema sexual genital. Es un español experto, católico, que están trabajando mucho con una fundación que se llama Dale una Vuelta contra el tema de la pornografía online. El padre Andrés, María de San José, de los Carmelitas, va a hablar de los obstáculos en la vida espiritual del hombre contemporáneo. El padre Rafaelismo desde el Coalition, desde Arequipa, herramientas para el acompañamiento espiritual. Ya hablé del padre Jacques Philippe. Yo voy a dar una charla que he estado preparando que se llama El abuso de poder o el abuso espiritual y las heridas afectivas espirituales. Se va a hablar de los elementos de discernimiento espiritual en la vida cotidiana. Este es un teólogo laico consagrado del Coalition. El discernimiento espiritual en Santa María, ¿no? Javier de la Flor, que está en Costa Rica, que es peruano. Creciendo en la Virtud, que esta es una psicóloga social centro de T. Acabamos de sacar un nuevo libro con Natalia y ella va a hablar de ese libro. Mónica va a hablar del libro que tengo con ella también y vamos a concluir con una charla sumamente sugerente que con Esteban Valencia, que es un comunicador y psicólogo antioqueño, que va a hablar de oración y meditación cristiana para la aceptación personal, ¿no? Entonces, hablando de todo esto que mencionábamos del instante presente, etc. Entonces, esto es online. Esto es online, esto es por Zoom, este es el horario que es aquí en Colombia. Esto cuesta para Colombia 160.000 pesos, pero ya saben ustedes la oferta que hay, digamos, de diplomado y seminario, ¿no? Ahí está, 160.000 pesos. Si están fuera de Colombia son 40 dólares y ese precio incluye las grabaciones por las conferencias y los talleres y el certificado de participación en el seminario. El año pasado hicimos un seminario parecido y algunas religiosas nos preguntaron que ellas querían, las novicias querían participar. Listo, no hay ningún problema. Ellas compran, digamos, compran una sola entrada, por decirlo de alguna manera, van a recibir las conferencias porque después las pueden ver y obviamente el certificado pues se hace un solo certificado. Entonces eso, digamos, como una ayuda concreta, como un medio concreto que el Centro Arete les está brindando, ¿no? Entonces es el seminario Psicología y Vida Cristiana, que son 2 días, 8 y 9 de septiembre, pero además
se va a desarrollar y se va a estudiar mucho más todos estos temas a través del diplomado que tiene el mismo nombre, ¿no? Acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Muy bien. Hay otro tema importante que quería hablar el día de hoy, que son las bases neurobiológicos de las emociones. La emoción es el resultado de múltiples mecanismos cerebrales que pueden ser distintos en emociones diferentes. La mayoría de los componentes de las respuestas emocionales se ponen en marcha de manera no consciente. La información acerca de un estímulo que produce miedo, por ejemplo, viaja a través de las vías sensoriales y se bifurca en circuitos paralelos corticales en los niveles talámicos y mesencefálicos del cerebro, ¿no? Esto para hablar, digamos, cómo el tema emocional es un tema mental, físico, que se genera en el cerebro. En la ruta subcortical, que mediaría la respuesta no consciente, la información procedente del tálamo alcanzaría el núcleo lateral de la amígdala, ¿no? La amígdala es sumamente importante porque es donde están las memorias traumáticas, ¿no? Después el basolateral, y de aquí pasaría al núcleo central, ¿no? Entonces, miren, lo importante aquí están las amígdalas, ¿no es cierto? En la amígdala están las memorias traumáticas, y hay una terapia que se llama MDR, una terapia de reprocesamiento, terapia de sensibilización y reprocesamiento con movimiento ocular. Se trata de pasar esa memoria traumática de la amígdala a pasar al hipocampo. ¿Por qué? Porque la amígdala no tiene conciencia del tiempo, mientras que el hipocampo sí. ¿Okay? Entonces, miren, les estoy dando algunas ideas sobre esto para que entiendan lo complejo del ser humano y que cuando yo estoy triste, yo tengo que hacer una conexión con esa tristeza, pero que tengo que saber que de pronto yo estoy más triste o casi deprimido porque tengo un problema con la regulación de la hormona serotonina o de la hormona melatonina y por eso no estoy durmiendo bien, o de la hormona dopamina, ¿no? Entonces, eso es importante. Voy a dar más adelante un espacio para preguntas. Mediante las conexiones que la amígdala mantiene con el hipotálamo, se produciría la respuesta emocional sin que hasta el momento la información hubiera alcanzado la corteza y hubiera mediación consciente. En cuanto al aspecto consciente de las emociones, las estructuras involucradas incluyen la porción anterior del cíngulo, la corteza prefrontal orbital y ventromedial, ¿no? El lóbulo temporal y la ínsula, ¿no? Todo esto para insistir entonces, mis queridos hermanos y hermanas, que somos unidad biopsicoespiritual, con inteligencia, afectividad y voluntad. Tenemos un sistema nervioso que se activa ante distintas emociones, por ejemplo, y que normalmente no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, el sistema nervioso cruza, digamos, todo el organismo, ¿no? Hay un sistema nervioso simpático, parasimpático, pero resulta que ese sistema nervioso está conectado con el tallo cerebral, con el cerebro, ¿no? Por el llamado nervio vago. Entonces, insistir cómo estamos a nivel físico, cómo estamos a nivel psicológico, cómo estamos a nivel espiritual. Hay que insistir en esa conexión, ¿no? En esa interacción que existe. Existen 4 maneras de responder a las distintas situaciones de nuestra vida cotidiana. Es decir, nuestro sistema nervioso, nuestro organismo, responde de 4 maneras. Primero, se rinde o inmoviliza, se congela, ¿no? La persona no se esfuerza en absoluto por responder al estrés o al acontecimiento que lo estresa. Eso pasa, por ejemplo, en un abuso sexual. Un niño de 5 o 6 años se queda paralizado, se bloquea, se congela, no hace nada y se olvida. Por eso que muchos temas de abuso sexual salen muchos años después, ¿no? Se queda quieto, inmóvil, no hace nada, se rinde ante él. Esa es la primera manera de reaccionar. Ojo que nosotros podemos tener varias maneras de reaccionar, no solamente esta o no solamente una. Voy a hablar de 4. Esta rendición o inmovilidad la hacen personas que tienden a la pasividad, a la subyugación,
al autosacrificio o a la dependencia. Nos aislamos de la realidad, no hablamos cotidianamente, no compartimos, estamos de pronto con cara de pistola, ponemos barreras, de pronto solo hablamos con el consejero espiritual, ¿no? Y no es raro que estas personas se depriman. Otra manera de reaccionar, la huida, fuga o evasión. Es la persona que está acostumbrada a desconectarse de sus emociones y pensamientos a través de la evasión o fuga de la realidad. Estas personas huyen no pensando, tratando de no sentir a través del consumo de sustancias, ¿no? El cigarrillo, el alcohol, ¿no? El comer en exceso, el uso problemático de la pornografía, las adicciones sexuales, entre otras. Son maneras de evadir, de fugar de la realidad. Al inicio hablábamos del activismo, ¿no? El workaholismo, el hacer por hacer, el trabajar, el trabajar, el trabajar, el trabajar. Eso también se puede convertir en una fuga, en una evasión, ¿no? Acá ponemos alcohol, tabaco, lo sexual genital se ha convertido en una fuga de la realidad muchas veces. Vivimos en una sociedad de consumo que promueve las conductas adictivas, ¿no? Internet, redes sociales, dependencia emocional, ludopatía. La vida consagrada, como todos sabemos, o sacerdotal, pues no está exenta de dichas patologías. Otra manera de responder es la lucha contra ataque o sobrecompensación. La persona lucha contra el estrés o acontecimiento estresante, trabajando más, por ejemplo, ¿no? Llevándose el trabajo a la casa. La persona que sobrecompensa trata de hacer lo contrario a lo que le molesta. Acá se sitúan, por ejemplo, las personas que se sienten menos, tienen algún sentimiento de inferioridad, que se sienten imperfectos, desarrollan un perfeccionismo, estándares inflexibles o un esquema de grandiosidad incluso. Aquí se puede ver el activismo de la búsqueda de hacer por hacer, se expresa en el trabajólico, ¿no? No es raro que se dé síndrome de burnout, esto pasa en sacerdotes, pasa en consagrados, pasa en médicos o la ansiedad generalizada. El adulto sano, que es la invitación que hacemos, es la persona que enfrenta el estrés como una emoción normal y adaptativa. El estrés en sí mismo no es malo. Identifica lo que está sintiendo y lo encamina de manera armónica en su vida y trabajo cotidiano. Viviendo el señorío de sí mismo, la autoposición, la maestría personal y la virtud. O sea, se trata de reconocer mis emociones, de decir, ya, bueno, yo estoy estresado, pero ¿qué cosa es lo que me estresa? No, que tengo un problema familiar, que tengo un problema en el trabajo, me estresa per situación comunitaria. Bueno, entonces, ese estrés surge como una emoción para defenderme, para protegerme. Entonces, lo importante es conectarme con el estrés y encontrarle un reprocesamiento, una sanación. El estrés surge ante una amenaza. Por eso digo que el estrés no es necesariamente malo. El adulto sano es el que busca aceptar, sanar y reconciliar sus heridas afectivas, vivir y conectar con sus emociones, entender sus pensamientos y creencias, escuchar su cuerpo y desarrollar conductas y hábitos sanos, saludables, virtuosos y reconciliados. Muy bien, vamos a dar entonces el espacio para preguntas y después ya vamos a acabar con unos tips. Que voy a dejar de compartir. Ahí hay un hermano que quiere preguntar, ¿no? No, un Fray Jorge. O vamos a ver si no, no sé si ahí está, sí, puede preguntar. Y si no, voy viendo acá qué otras preguntas hay. Adelante. Estás con el micrófono apagado, Fray. Muy buenos días. Ya, De acá bueno, del noviciado de los franciscanos conventuales. Soy formador muy bien. y mi inquietud digamos, sé que la base de la formación, sobre todo donde reside la espiritualidad, es la parte humana. En estos momentos, para nosotros, para mí, se me dificulta mucho porque ustedes saben que los jóvenes actuales tienen fragilidad, una fragilidad humana por todos
por todos los elementos que está recibiendo o llegan de estas familias no funcionales muchas veces. Mi pregunta es, actualmente hay algunas herramientas desde la psicología para poder como reforzar esa parte humana. Esa es Sí, mi pregunta bueno, gracias, Fray. a usted. Sí, gracias. Mira, hay muchas herramientas, ¿no? Y yo te invitaría, si puedes ir anotando, en YouTube puedes entrar al Sí, canal del Centro Arete, ¿no? Si alguien puede ir anotando ahí, hay un canal YouTube del Centro Arete, ahí hay muchos videos. Yo en mi, yo tengo un canal YouTube propio también, busquen ahí Humberto del Castillo Drago, busquen ahí canal YouTube, ahí también hay muchos audios, muchas herramientas. Entonces ya estoy dando dos. Canal YouTube del Centro Arete, canal YouTube de Humberto del Castillo Drago. ¿Ok? También cuando un hermano estuvo preguntando, ¿no? Estábamos hablando de que se podían hacer programas de formación de madurez afectiva porque hay muchos talleres. Yo estoy poniendo ahí en el enlace, en el del Zoom, por si acaso, mi página web. Yo tengo una página web de Humberto del Castillo Drago y voy a poner también la del Centro Arete, porque yo tengo un blog donde ahí hay muchos recursos, pero podríamos hacer un programa como el que yo mencioné. Yo hice un programa piloto en el seminario mayor con propedéuticos, por ejemplo, ¿no? De aquí de Medellín. Entonces se puede adaptar. En el Centro Arete también tenemos muchos libros. Por ejemplo, si tú entras ahí al centroarete.org y te vas a libros, ahí tú vas a ver muchos libros. En concreto, nosotros tenemos una colección que se llama la colección Maestría Personal, donde hay 3 libros que pueden servir mucho para trabajar en la formación. Reconciliación de la historia personal, ¿no? eh, afectividad y sexualidad en la vida cotidiana y creciendo en la valoración personal día a día. Ahí hay 3 libros, ¿no? Mm, Inclusive esos libros no los tendrías que comprar físicamente porque los puedes comprar ahora electrónicamente si los quisieras. Entonces, bueno, hay muchas cosas por hacer. Cuando tenemos en una comunidad una hermana que sabemos que tiene problemas y se ha hecho seguimiento, acompañamiento, inclusive psicológico, ella no sana completamente y ha hecho mucho daño con su comportamiento, sus demás hermanos. La pregunta es, ¿no hemos sido efectivas en el acompañamiento o ella no ha querido y qué se puede hacer? Sí, a ver, lo que pasa es que hay gente que a veces no cuenta todo. Por ejemplo, yo tuve el otro día un caso de una religiosa que no quería la terapia. No quería la terapia, no quería la terapia, no quería la terapia. Bueno, ahora ya me han informado, me han contado que ella está muy mal, ¿no? Que está encerrada en su cuarto. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Que es un tema complejo y a veces nos ha pasado. El otro hablaba con un sacerdote que es considerado un caso problemático en su comunidad. Bueno, él viene y me cuenta sus problemas psicológicos, que no se lo ha contado a nadie en la comunidad. Entonces, cuando él me cuenta esa patología que él tiene, eso explica todo. Eso explica por qué él es un caso problemático en su comunidad, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pienso yo? Yo creo que la gracia presupone la naturaleza. Yo creo que si la persona quiere y se consigue un profesional, el profesional experto adecuado, la persona avanza, inclusive siendo la persona bipolar, ¿no? Que es un tema, que es un caso duro. Ahora, ¿qué pienso yo? En la formación inicial, si nosotros tenemos un tema, digamos, de bipolaridad, de personalidad límite, hay que ayudar a la persona a que discierna, a ver si efectivamente va a poder seguir con la vocación o no. Y en que en muchos casos puede decidir irse. Diferente que un sacerdote a los 40 años, o a los 35, o a los 30, o un hermano a los 35 años, le dé un tema de bipolaridad o le dé un problema de ansiedad
generalizada o depresión. Es diferente porque ya es profeso perpetuo. Entonces, ahí hay que distinguir, ¿no? Entonces el autoerotismo es la masturbación, es masturbación. Ese es el autoerotismo. Yo ya lo había dicho, pero bueno, lo vuelvo a explicar. Muy bien, entonces yo creo que hay que buscar el profesional adecuado. Yo creo que hay que buscar un psicólogo clínico, no necesariamente es de psiquiatra. Pero yo creo también que no debemos dejar que los problemas avancen y avancen y avancen. Porque si nosotros, yo he visto muchos casos y muchas religiosas me dicen, no, pero es que ella fue toda su vida así. Entonces uno podría decir, bueno, entonces, ¿por qué no se le ayudó o por qué no se le hizo un discernimiento? Y por qué ahora tenemos una religiosa de 60, 65 años, ¿no es cierto?, que es un problema, entre comillas, para la comunidad, ¿no? ¿No? Entonces, acá dice, si ella no acepta la ayuda, ¿qué hacer ahí? Bueno, ahí hay que rezar mucho, pero hay que ponerle límites. Hay que ponerle límites, aparte porque nosotros estamos regidos por la obediencia. No se le puede obligar, pero sí se ponen límites. Es decir, si yo no, o sea, yo en mi comunidad hay reuniones comunitarias a las que yo tengo que ir, quiera o no, porque yo estoy regido bajo la obediencia y cualquier grupo humano tiene políticas y tiene un orden, tiene una organización, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? ¿Cómo ayudar a personas que tienen complejo de inferioridad y ejercen autoridad con despotismo? Es complejo. Yo tengo un libro, si quieren lo buscan, un libro que se llama Creciendo en la valoración personal día a día. Ahí hay una parte donde yo hablo de los sentimientos y complejos de inferioridad. Repito, el libro se llama Creciendo en la valoración personal día a día. También, hermana, porque eso da para otra charla, si tú entras a mi canal YouTube, el canal YouTube de Humberto del Castillo Drao, que por ahí lo pusieron, hay una lista donde yo tengo unos audios que se llaman los audios Crecer. Humberto del Castillo Drao, audios Crecer. Ahí yo tengo varios audios sobre los sentimientos de inferioridad, ¿no? Entonces, sí, o sea, una persona que tiene sentimientos de inferioridad, que es acomplejada y es superior y tiene autoridad, pues es complejo, ¿no? Complicado. Bueno, voy a continuar para acabar. Vamos a las recomendaciones. Igual las recomendaciones no son poquitas, pero nos van a ayudar. Educación en las emociones y estabilizar el estado de ánimo. Eso es lo primero. Anoten. Esto es lo que hay que trabajar en las comunidades. Tenemos que aprender a contactarnos, a vivir, a integrar, a reconciliar con nuestras emociones. Las emociones no son malas y estabilizar el estado de ánimo. Las emociones son neutras. El problema es cuando se vuelven una patología. Por ejemplo, la ansiedad generalizada, el pánico, la depresión. El miedo que se convierte en pánico o la tristeza que se vuelve depresión. Es importante, hermanos y hermanas, la validación de las emociones en la vida religiosa, en la vida comunitaria. Viene una hermana triste y uno le dice, no, no estés triste, ánimo, ánimo. No, hay que preguntarle, ¿por qué estás triste? ¿Qué estás sintiendo? Cuéntame, ¿qué sientes? Que se me murió mi hermanita y estoy triste. No, ¿cómo así, Humberto? Tú eres el experto. ¿Cómo vas a estar triste? No, pues, estoy triste porque es mi hermana y porque la tristeza es una reacción sentimental normal y porque estoy invitado a hacer el duelo como cualquier ser humano, por más que yo sea un experto en eso. Las emociones son una respuesta afectiva ante algo que estamos viviendo. Es importante identificarlas, vivirlas, integrarlas. Los que somos más viejos en la vida comunitaria nos acostumbramos a callarnos, a reprimirnos, ¿no? Bajo el lema, ¿no es cierto? El superior es la voz de Dios. Se han cometido muchas atrocidades en la iglesia. Entonces, la idea no es tampoco ser un rebelde sin causa, la idea no es hacer lo que se me da la gana, porque para eso no viene la vida religiosa, pero hay que vivir mis emociones, no puedo conformarme con reprimirme. Esto no es saludable,
La inhibición o represión no es saludable. Es fundamental generar espacios de expresión de emociones y sentimientos. La oración comunitaria, los diálogos comunitarios o personales, pero no solamente que sean para hablar, ya vamos a hacer no, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer aquí y acá, no solamente para organizar cosas, necesitamos hablar de nuestros sentimientos y emociones, cómo me siento bien, me siento mal, estoy triste, siento ira, estoy preocupado. Hay que generar esos espacios. A veces no estamos hablando lo suficiente o hablamos solamente superficialidades. ¿Cuál es el enemigo de todo esto? Las relaciones superficiales por carencia de diálogos asertivos y profundos. Entonces, al superior, a la superiora le toca duro, porque es el animador de la comunidad, ¿no? Pero los hermanos que somos mayores, los más viejos, también podemos ayudar al superior, porque es bien fácil ponerse como francotirador, ¿no? A criticar, mi superior es así, ¿no? Obviamente aquí en mi comunidad, yo tengo 58 años, yo soy el mayor, mi superior, que tendrá, no llega ni a 40 años, es un sacerdote joven. Yo fui su consejero cuando él fue aspirante. Entonces, imagínense, hay mucha diferencia de edades, pero es la actitud de ayudar, de salir al encuentro, ¿no? Porque somos una comunidad y todos la construimos. Pregunto, ¿qué espacio tienen los hermanos o las hermanas para expresar sus emociones ante el apostolado diario? ¿Cómo vive emocionalmente la hermana o el hermano que se le muere un familiar? A veces no nos damos cuenta de eso. Se me murió mi hermana, yo llego a mi comunidad, nadie me pregunta cómo me sentí. Yo llego de un viaje y me preguntan, ¿cómo te fue? Bien, bien, bien. Ya. No me vuelven a preguntar. O sea, casi que me preguntan porque hay que preguntar. ¿En qué espacio se dialoga de la salida de un hermano o de una hermana? O sea, necesitamos dialogar. Muchas veces no se habla de nada, es como si fuera, o muchas cosas son un tabú. No se expresan emociones y sentimientos. Es como si fuésemos robots o computadoras sin empatía. Entonces, ese es un punto. Otro punto para el estado de ánimo es la actividad física cardiovascular. Los que me han escuchado una vez saben que yo insisto en esto para regular serotonina, dopamina, cortisol. La actividad cardiovascular es fundamental. Yo sé de un convento, por ejemplo, que tienen un gimnasio, ¿no? Y eso es muy importante. Eso es una inversión, ¿no? Eso es una inversión porque con una trotadora, una caminadora, una elíptica, podemos asegurar salud mental y salud física. Otro tema importante, si quieren me escriben y yo les mando más cositas, es la respiración profunda y o relajación progresiva. Eso también es para estabilizar el estado de ánimo, ¿no? Sí, relajación profunda o relajación progresiva. Sé consciente de tus ideas, pensamientos y creencias, ¿no? Porque esas creencias, pensamientos, a veces son las que te perturban emocionalmente. Aceptar tus emociones, vívelas, acógelas para aceptar la realidad. Si estás triste, acoge esta tristeza y mira qué te pone triste. Hay que integrarlas en la vida cotidiana. No taparlas, no ocultarlas. Si estás enfadado, ¿por qué estás enfadado? Te enfadaste porque te sentiste amenazado. Si estás ansioso, si estás con miedo, ¿no? Nada de eso es malo. Hay que aprender a vivirlas, a cogerlas. Aprende a conectarte con tus emociones en el día a día, no son malas, ¿no? Y bueno, ahí hay técnicas ya de la terapia cognitiva o de la terapia focalizada en las emociones. A veces se necesita ir al psicólogo o a través de talleres, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá, la doctora Mónica, porque yo no pude también, acaba de dar eh, un taller, digamos, de comunicación asertiva a una religiosa, ¿no? O de escucha empática, ¿no? A veces dicen, no, eso yo ya lo sé, está bien, ya lo sabes, pero ¿cuánto lo vives? Hay que vivirlo, no solamente saberlo. Trabajar en rasgos de personalidad disfuncionales. Después de esto va a haber otro espacio de preguntas. Trabajar en rasgos de personalidad disfuncionales. ¿Qué significa eso? Estos esquemas disfuncionales son las llamadas trampas vitales, ¿no? La de abandono parental, la privación emocional porque tengo una madre fría, ¿no? Este abandono a veces genera dependencia, un esquema de fracaso, de subyugación, donde a veces
yo pienso solamente en las necesidades de los otros y no pienso en mis necesidades, ¿no? Les recomiendo este libro. Ahora yo les voy a poner una dirección a la que me pueden escribir para mandarles este material u otros, ¿no? Les recomiendo mucho el libro Reinventa tu vida, de Jeffrey Young, ¿no? Estas sesiones de terapia de esquemas que las damos en el centro de AT son muy buenas para conocer estos rasgos disfuncionales que son como máscaras, como personajes, como roles, como personalidades disfuncionales que no están sanas y que se activan, ¿no? Como por ejemplo el dependiente, como el perfeccionista, el controlador, ¿no? Todo eso se puede mejorar y trabajar. Ojo, en la vida consagrada muchas veces hay estándares inflexibles, perfeccionismo. Incluso me atrevería yo a decir que hay adicción al trabajo. Ojo con eso. Y claro, los superiores tienen que ir logrando un equilibrio entre el controlismo y la laxitud, ¿no? Otro tema importante, que ya alguna hermana lo mencionaba, sanar heridas afectivas del pasado. Ellos son las causas de distintos problemas psicológicos, conforman una memoria traumática que está bloqueando tu cerebro y todo tu organismo. Lo más fácil es congelar la herida y seguir para adelante. Tapamos la herida, la cubrimos e intentamos seguir. Eso en el mediano plazo no funciona. Nos enfermamos, nos da depresión, nos da ansiedad, nos da ira, nos da pánico, generamos dependencia emocional. Nos acostumbramos a fugar, no esto ya lo he mencionado, a huir de la realidad, ¿no? A través de los temas sexuales genitales. Enfrentar heridas afectivas con respecto a la comunidad, eso es importante. Que descubrí que mi fundador histórico fue un abusador, eso es una herida. Que descubrí que tal superior abusó espiritualmente de mí. Eso puede ser una herida. Hay que enfrentar esas heridas afectivas que fueron en la infancia o adolescencia. Ese es otro tema, ¿no? Abuso físico, emocional, sexual, experiencias sexuales tempranas, muertes de familiares, ¿no? Entonces, por un lado, ver qué heridas afectivas de mi historia me pueden estar afectando, o también heridas afectivas con respecto a la comunidad. Algunas recomendaciones sobre esto: sesiones de psicoterapia de la reconciliación, que incluye esquemas IMDR, ¿no? Acuérdense de lo primero que hice, que hablé de la psicoterapia de la reconciliación al inicio de la charla, que es el abordaje terapéutico del centro ART, ¿no? Es una terapia que acoge a otras terapias, como la terapia de esquemas IMDR. Esa terapia IMDR es muy buena porque sana heridas afectivas y traumas con el movimiento ocular, ¿no? Terapia se llama terapia de sensibilización y reprocesamiento con movimiento ocular, ¿no? En el centro ART tenemos 2 libros que sirven para todo este tema: Reconciliación de la historia personal y Llamados a la reconciliación. Es más, nosotros no solamente damos terapias, sino damos retiros para sanar heridas afectivas o damos talleres, ¿no? De hecho, hace unos días estuve dando un retiro de heridas afectivas en una comunidad. Esta misma comunidad ahora me invitó al Perú. Le voy a dar al comienzo de año, si Dios quiere, a unos sacerdotes. Y hay un libro que resume muy bien esta terapia de MDR que se llama Supera tu pasado. También, si alguien la quiere, me escribe y se lo puedo mandar. Otro tema importante es la escucha asertiva y empática, ¿no? Importante tener canales fluidos y permanentes para todo tipo de información. Los hermanos deben estar enterados de todo, ¿no? Pero lo importante. Hay ventajas y desventajas en los grupos de WhatsApp, se comunica de todo, desde un meme o fiche chistoso hasta la muerte real. Entonces hay que administrar esos temas, ¿no? Se necesita claridad y veracidad en mensajes. Por ejemplo, se pide oración, pues el otro día una comunidad me contaba que tiene una demanda penal, ¿no? Entonces se pide oración por esa demanda penal, pero no se explique por qué y para qué, ¿no? Entonces, pero hay que dar una información básica. Obviamente sabemos que no, a veces no podemos decir todo, ya se sabe, pero sí lo básico. Se necesita diálogos comunitarios profundos y afectivos periódicos. Con esto lo estoy integrando con lo que hablé de las emociones. Diálogos personales con distintos hermanos. Generar espacios cotidianos para que cada hermano exprese lo que hace, cómo lo hace y cómo se siente.
A veces preguntamos superficialmente, ¿no? Como ya lo dije, y pareciera que por salir del paso. Luego, siguiente recomendación, hay que integrar en la vida cotidiana la sexualidad, genitalidad y la afectividad, esto no puede seguir siendo un tabú. Hay que entender la relación entre afectividad, sexualidad y genitalidad, ¿no? Para eso hay cursos, talleres, charlas, libros, ¿no? Y es importante los diálogos comunitarios sobre eso. Hay que abordarlos en los diálogos personales también, ¿no? Y no podemos vivir de espaldas a esa realidad sexual genital. Hay que enfrentar, porque si no, estás tampando ahí un problema que en cualquier momento va a salir. Lo sexual genital, ya lo he dicho varias veces, es una fuente de fuga, evasión y compensación. Es importante aprender a relacionarse con los hombres o aprender a relacionarse con las mujeres, ¿no? Ese es un tema de habilidad social. Somos diferentes, hombres y mujeres, ¿no? La prohibición no funciona, menos ese adagio español antiguo que dice la pared entre santo y santa, pared de cal y canto, ¿no? Eso muchas veces es bueno, es muy bonito ese adagio, pero en muchos casos ya está vuelto a recoger, ¿no? En el sentido de que no basta simplemente separarnos y no mirar a ninguna mujer. El celibato consagrado es una opción libre, no desde la represión o sometimiento. El celibato consagrado yo pienso que es fruto de nuestra madurez afectiva y sexual. Toda esta madurez psicológica nos conduce a una madurez integral o madurez espiritual, donde lo más importante es el encuentro con nosotros mismos, en nuestra mismidad, que es también el encuentro con el Señor. Viviendo cotidianamente las virtudes teologales, cardinales y humanas como hábitos operativos buenos de la persona, que responde cooperando por la gracia de Dios que el hombre realiza para crecer y madurar en su camino de fe y reconciliación. Clave entonces, la vida espiritual cotidiana intensa, acompañamiento espiritual y confesión. Ya hablé de los psicólogos y por eso anteriormente. Muy bien. Hasta ahí creo yo que ya está lo que tenía preparado para ustedes. Vamos a ver, por ahí creo que alguien estaba levantando la mano. Tenemos un espacio para preguntas. Los carmelitas contemplativos, si pueden preguntar, sí. Adelante. Sí, adelante, hermano. Buenos días, alabado sea Jesucristo. Yo soy el hermano Hola, Jesús. Juan. Doctor, también quería como hacerle una pregunta y es, usted hablaba de un tema como de revisar las heridas que nos estaban bloqueando en el presente. También quería preguntar si eso es posible hacerlo uno solo o es necesario el acompañamiento de un psicólogo. Ahora, también dentro de esta pregunta quisiera añadir otra y es el tema de escuchar como nuestra psique. No sé si se utilice bien el término, pero si yo, por ejemplo, tengo como me cruje el estómago, yo sé que tengo hambre. Ahora, ¿cómo yo puedo Sí. también escuchar mi psicología sabiendo que eso me está manifestando estrés, ansiedad? ¿Cómo poder identificar y escuchar lo que me está diciendo también mi cuerpo y mi mente? Muchas gracias. Y la primera que me dijiste, la primera, porque yo me olvido. Bueno, a ver, ¿uno puede detectar sus heridas afectivas solo? Sí. Yo les recomiendo, hay varios libros, pero en concreto el libro Reconciliación de la Historia Personal te sirve para eso, ¿no? Eh, el libro Reconciliación de la Historia Personal, hay una versión gratuita en mi página web. Si tú entras a humbertoelcastillodrago.com y vas a libros, ahí puedes descargar ese libro, Reconciliación de la Historia Personal, la segunda edición, que ese libro es un taller para sanar heridas afectivas. Ahora, esa es la primera pregunta. Uno sí se puede contactar con sus heridas, porque uno puede decir, bueno, estoy triste, bueno, entonces uno hace, pero es muy importante el trabajo de interiorización, el entrar, el preguntarme, el cuestionarme, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que ir al psicólogo, no necesariamente, pero yo creo que en un momento puede ser que decidas ir al psicólogo, ¿no? Por eso, digamos, ese libro Reconciliación de la Historia Personal sirve, pero también los talleres.
¿no? O uno hace un taller con un psicólogo, hay 10, 20 hermanos, y ahí ese es un ejercicio de interiorización. Yo creo que sí, yo creo que nosotros tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo y aprender a escuchar nuestras emociones. Entonces, es decir, si estoy triste, ¿dónde siento la tristeza? La siento en el estómago. Y yo le digo al estómago, si le doy voz al estómago, ¿qué diría? Entonces, a veces ahí puede salir una probable respuesta. O si yo le digo a la tristeza, bueno, ándate a otro evento, a ver, ándate a un evento más lejano. Y el cerebro a veces me lleva, ¿no es cierto? O muchas veces me va a llevar a otro evento muy parecido donde surgió esa tristeza o esa ira. Sí, sí se puede, eh, pero uno necesita, así como uno se entrena, entre comillas, o uno aprende la vida espiritual, uno aprende también a cultivar la dimensión psíquica, ¿no? El libro Reconciliación de la Historia Personal sirve para todo lo que son heridas y conocimiento de la historia. También hay otro libro que también lo pueden descargar gratis de mi página web, humbertodelcastillodrago.com. Van a buscar, se llama Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Ese es un taller para contactarse con las emociones, ¿no? Entonces, tú puedes tener, y con eso entro a la segunda pregunta, tú puedes entrar, no, mejor dicho, tú puedes tener un espacio semanal de trabajo psicológico con uno de estos libros o con cualquier otro libro que tú decidas, ¿no? Les he dicho, tú puedes entrar a canales, hay canales seguros, ¿no? Marian Rojas tiene su canal, ¿no? El Centro Arete tiene su canal, Humberto del Castillo tiene su canal, Enrique Rojas, pues, tiene su canal, es alguien muy seguro, es católico, es del Opus Dei, el doctor Enrique Rojas, ¿no? Claro, y él sigue activo y así, y uno puede buscar distintos medios, pero yo creo que nosotros necesitaríamos un espacio semanal de media hora, 40 minutos para hacer trabajo psicológico. Si quieres trabajar tu autoestima, tu valoración personal, ahí tienes el libro Creciendo en la Valoración Personal Día a Día, ¿no? Eso es. Y bueno, acuérdense que aquí les he dejado esta última, porque esta es la oferta del diplomado con el seminario. Si ustedes no quieren ir al diplomado, pueden ir al seminario, obviamente. Entonces ahí escriban al Centro Arete, ¿no? Busquen ahí en el Facebook o busquen el teléfono y pueden contactarse. Muy bien, ¿qué otra pregunta? Ok, dentro del discernimiento vocacional, los temas de desorientación sexual son importantes considerarlos, porque existe la bisexualidad un impedimento para la vocación. Para empezar, yo soy de los que creo que la bisexualidad no existe. Para mí existe heterosexualidad y homosexualidad. Yo creo que la bisexualidad es un tema que estas personas han inventado, ¿no? Como una justificación de la homosexualidad. Es un tema que eso... eh, si el padre me invita, un día hablamos de ese tema. Es un tema que da para hablar 2 horas. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es lo que sucede? Uno es heterosexual y por alguna razón desarrolló la homosexualidad, pero la persona no deja de ser heterosexual. O sea, digamos que el sentimiento heterosexual se reduce al mismo, pero sigue ahí, no desaparece. Entonces, ellos le han llamado a todo eso la bisexualidad. Entonces ahora ya estamos confundidos, ¿no? Y ahora todos hablamos de bisexualidad, ahora todos hablamos ya no hablamos de sexo, sino de género, y ahí nos están metiendo un gol, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿no? Porque se está reduciendo la sexualidad a lo genital y se ha separado de lo afectivo, ¿no es cierto? Y donde ahora ya no prima el sexo con el que yo nazco, sino la orientación sexual que yo tengo, que eso sería el género. Entonces, miren qué complejo el tema y cómo es que necesitamos formarnos. ¿Qué otra pregunta sabe?
Bueno, aquí la hermana está haciendo una pregunta que da para otra charla, pero a ver, dice, ¿cómo hacer un proceso de selección en el seguimiento vocacional? A ver, me parece un poquito feo, digamos, decir como proceso de selección como si fuese una empresa, pero sí entiendo lo que la hermana está queriendo decir. Yo creo digamos, además del proceso espiritual con las fichas que tiene la comunidad, ¿no? Porque muchas comunidades tienen fichas y yo creo que hay que hacer acompañamientos de mínimo 6 meses, un año. Esas chicas que están apuradas, esos muchachos que están apurados por entrar a la comunidad, yo no los dejaría entrar tan rápido, porque sabe Dios por qué quieren entrar tan rápido. Yo he encontrado casos hasta de robos, ¿no? Le robaron la portátil al formador de aspirantes, porque el promotor dejó entrar a un muchacho rápido que ni conocía, ¿no? Entonces, hay que hacer ese proceso espiritual y hay que incluir un proceso psicológico, test, ¿no? Cita con el psicólogo. Felicitaciones, padre, muchas gracias. Soy padre espiritual, pero no soy sacerdote por si acaso. Soy hermano, soy consagrado, célibe. Soy hermano, pero no soy sacerdote. Eh, Necesario, bueno, muchas gracias, hermana. Muchas gracias por su claridad, listo. Sí, más adelante vamos a dar, por el Centro de Aritel, les vamos a informar de otra charlita que vamos a dar sobre el tema de la orientación, no, sobre las heridas afectivas en la vida consagrada. Miren, el tema del apego yo creo que tiene que ver con el tema afectivo, entonces hay que trabajar la madurez afectiva, ¿no? Hay que trabajar la madurez afectiva y hay que buscar el tema de las heridas afectivas, porque normalmente si hay apego, si hay dependencia, es porque de pronto hay una herida ahí que sanar y reconciliar. Acá dice, sí. Bueno, ¿qué otras preguntas? Acá las concepcionistas, adelante, sí. Tenemos 2 minutos. Hermano, solo para agradecerle su conferencia y también pues dar testimonio de que yo fui una de las que me aproveché bastante del curso con la doctora Mónica y pude hacer los talleres, me sentí muy feliz. De verdad que sí pude descubrir muchas cosas y había algo también muy especial que lo pude superar. Muchas gracias. Hermana, muchas gracias, con mucho gusto y siempre unidos en la oración, pues, y en el trabajo por la extensión del reino, ¿no? Muchas gracias, sí. La hermana ha mencionado el programa que nosotros tenemos, programa de madurez afectivo y sexual, ¿no? Y lo dimos por Zoom y se conectaban más de 40 monasterios, no solamente de Colombia. Es más, eran clarisas, pero también habían concepcionistas, como la hermana, por ejemplo, ¿no? Entonces, fue un espacio de comunión muy, muy bonito, ¿no? Muy bonito. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo. Saben que las puertas del Centro de ADT siempre están abiertas para ustedes. Saben si necesitan, pues, terapia psicológica, si necesitan algún taller, alguna charla que vayamos para allá. Tenemos este diplomado, tenemos el seminario. Hace varios años hacemos estos seminarios y son de mucho aprendizaje. Entendemos que de pronto no pueden estar todos los seminarios, pero igual ustedes pueden estar en algunas y después las charlas, porque ya se dieron cuenta el nivel de charlistas que hay allí y ese evento en sí mismo creo que es un evento eclesial muy importante, ¿cierto? Porque hay de varias comunidades, los carmelitas, los legionarios, el padre Yaxilí, hay laicos, digamos, de distintas espiritualidades, del sodalicio, etcétera. Así que les mando un fuerte abrazo y ya será hasta otra oportunidad. Humberto, muchas gracias por tu cercanía, por compartir con nosotros esta charla que es tan necesaria y también por las invitaciones que directamente has hecho a la vida consagrada. Tenemos bastante atentos pues, a todo esto y que el Señor sea el que recompense la generosidad que de una u otra forma se ve reflejada aquí. Gracias a todos por su participación. Gracias a todos por
multiplicar lo que aquí haya. Que el Señor nos bendiga a todos. Yo los invito a concluir con una oración, ya que estamos casi al mediodía, que nos pongamos en las manos del Señor con el rezo del Ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Ya concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes habiendo conocido por el anuncio del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo, recibamos por los méritos de su pasión y de su cruz la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga los institutos, la vida, la vocación de cada uno de nosotros. Gracias, Humberto, al Centro Arete y a todos los que hicieron parte de este encuentro. Amén.